Es momento de entrevista en esta edición central de BTV Noticias y recibimos con mucho gusto al subsecretario de Salud, el doctor Jorge Kian. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a ustedes. Precisamente en esta jornada, doctor, el Ministerio ha anunciado que va a priorizar lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis aquí en nuestro país. ¿Qué nivel de prevalencia tenemos? Bueno, ha aumentado en estos últimos años. Estamos actualmente con una prevalencia de 26.7 por cada 100.000 habitantes y estamos preocupados porque esta incidencia es una incidencia de 26.7 y ha aumentado en los últimos años. Esto ha sucedido en muchas partes del mundo y nosotros pensamos que entre las causas que ha hecho que haya aumentado es que los que trabajamos en la clínica, yo en este momento no, pero cuando lo hacía, nos hemos olvidado un poco del diagnóstico de la tuberculosis y de la preocupación por dos motivos fundamentales. El primero, que había bajado mucho la incidencia de tuberculosis, y el segundo lugar, que era prácticamente un hecho: si uno sospechaba, enviaba al paciente a la lucha antituberculosa. Y nosotros estamos convencidos que no tiene que haber programas verticales de tratamiento de enfermedades, sino que somos los clínicos los que tenemos que hacer diagnóstico y tratamiento, y que los prestadores integrales de salud, tanto públicos como privados, tienen que ser los responsables del tratamiento de estos pacientes, del seguimiento, de los controles, del control de los contactos, que es uno de los grupos más afectados. Hoy se mostraba en la presentación que el diagnóstico se está haciendo en forma tardía. Y cuando el diagnóstico se hace en forma tardía, quiere decir que hay más posibilidad de contagiar a los contactos convivientes y fundamentalmente los más pequeños. Por eso también aumentó en algo la incidencia de la tuberculosis en niños pequeños. Doctor, en base a todo esto que usted me está diciendo, a propósito, usted recién mencionó la palabra sospechas. ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo podemos observar que estamos ante un caso de tuberculosis? Bueno, hay una premisa muy clara que se estableció, es que tos y catarro y expectoración durante más de 15 días hay que sospechar tuberculosis. Pero es muy importante en todo esto, como en toda la medicina, el correcto interrogatorio de los pacientes, la noción de si tuvo algún contacto, la noción de cuál es su situación inmunológica, porque bueno, se acompaña mucho esto. En los pacientes que tienen además VIH es más probable que puedan tener tuberculosis. Aquellas personas que hayan tenido contacto con personas privadas de libertad también pueden tener más probable. En las personas privadas de libertad también hay más incidencia de tuberculosis. Y por último, como le decía anteriormente, el grupo más importante es el de los contactos intrafamiliares o el de los contactos ambientales, ¿verdad? Que ese es un grupo muy importante. A propósito, se escuchó también durante los últimos tiempos hablar mucho de casos de tuberculosis. Es una zona de Montevideo, Casaballe, que tuvo una movida importante y allí se detectaron casos. ¿Las medidas pasan también por lo que sucedió en esa zona de la capital del país? No. En esa Porque zona... no estamos hablando justamente de un barrio, ¿no? De Sí. de un lugar con las características que usted mencionaba recién. Sí, en esa zona ya se estaba trabajando desde el año pasado. Tanto es así que en algunos de los casos que se diagnosticaron ahora de tuberculosis en la prensa eran ya pacientes tratados, algunos ya fuera de tratamiento y curados. O sea que hay 4 departamentos donde la incidencia es mayor, que son Montevideo, Maldonado, Paysandú y Soriano. Y en Montevideo y Maldonado ya habíamos, desde el Ministerio y desde la conjunción con ACE, hecho programas pilotos para empezar a hacer diagnósticos, tratamientos y seguimiento en estos 4 puntos que les estoy comentando. Así que esto es posterior a lo que ya se había empezado a realizar. Bien, otro de los temas que nos mantiene en alerta es el tema del sarampión, que afecta a varios países de la región y a nuestro país. ¿Qué medidas y recaudos se toman? Bueno, como usted dice, en América Latina hay ya más de 12 países con sarampión. Estamos rodeados: Argentina, sí, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos tienen casos, y además con fenómenos migratorios muy intensos, como es los de las poblaciones fundamentalmente de Venezuela, que tienen un fenómeno migratorio por razones socioeconómicas bastante conocidas. Y bueno, en Uruguay hubo un caso sospechoso este fin de semana, que se trató de un niño argentino que estaba en el este, que se descartó.
y con las dificultades que tuvimos todos en tratar de hacer el diagnóstico, incluido quien habla, que fue pediatra muchos años y que vio pacientes con tuberculosis, también me equivoqué en el diagnóstico, así que las pediatras jóvenes no han visto sarampión. Desde el año 99 en el Uruguay no existen casos de sarampión autóctonos, y estamos convencidos que la medida más efectiva, no nosotros, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que la medida más efectiva para evitar que haya casos de sarampión en el país es conseguir índices de vacunación mayores al 95% de la población objetivo. Y déjeme recordar que todos los niños al cumplir 1 año tienen que recibir la vacuna de sarampión, al cumplir los 5 años tienen que recibir la segunda dosis, y todos aquellos que hayan nacido después del 67, porque antes la mayor parte de los ciudadanos tuvimos sarampión, revisar su carnet de vacunas y si no lo tienen al día, darse las dosis que correspondan. Y por último, alguno que tenga una duda si se tiene que dar una tercera dosis, tampoco es una contraindicación porque no significa riesgo. Y eso, si logramos porcentajes tan altos de vacunación, hay algunas partes del país que tienen 95% de cobertura, otras que están más bajas, pero si logramos índices altos de vacunación, probablemente evitemos la llegada del sarampión al país. Y hablando de vacunación, ¿qué balance se puede hacer al día de hoy de lo que es la vacunación contra la gripe? Una campaña que está terminando el 9 de agosto y la interrogante que se me genera es saber de si por lo menos la población de riesgo ya está vacunada. Bueno, nosotros llevamos dadas aproximadamente unas 500.000 dosis de las 600.000 que compramos. Vio que el fenómeno fue bastante particular, las vacunas llegaron tarde. Se comenzó tarde. La población estaba como ansiosa, la que se quiere vacunar, y se vacunó rápidamente en los primeros días. Pensamos que era una campaña muy exitosa y todos nos atribuimos los méritos. El éxito fue por lo que nosotros informamos, en realidad no. La gente estaba muy apurada por vacunarse y ahora se ha enlentecido. Y estamos convocando a los grupos de mayor riesgo, que son los mayores de 65 años, los niños de entre 6 meses y 5 años, las mujeres embarazadas, aquellas personas con enfermedades inmunosupresoras o por enfermedades o por medicación, que concurran a vacunarse porque, bueno, quedan pocas dosis relativamente y estamos seguros que ha empezado a circular los virus del invierno, tanto los de la gripe como el respiratorio sincicial, adenovirus. Y bueno, nos parece que hay que convocar a vacunarse en estos días. Y a propósito, ¿existe la posibilidad de hacer una prórroga de lo que es la inoculación? ¿Extender el plazo? Sí, sí, nosotros pensamos que vamos a vacunar hasta que nos quedemos sin vacunas. Porque, o sea, que se puede extender. Ya podemos decir que se pasa el plazo del 9 de agosto para la vacunación contra la gripe. Totalmente, sí. Si llegamos a esa fecha con vacunas. Bien. Doctor, otro de los temas que ha estado en el tapete en los últimos días tiene que ver con el control de las farmacias que funcionan en los centros de salud, en las mutualistas. Se ha criticado, por lo menos, aquellas que no tienen la habilitación correspondiente. ¿Qué controles hace el Ministerio al respecto de este tema? En realidad, la parte de verdad es que hay unas cuantas que no están habilitadas, pero la otra parte de la verdad es que la mayoría están en trámites de habilitación. Y si uno concurre a las farmacias de las instituciones, la mayor parte se ve que están en buenas condiciones, simplemente falta algún pequeño trámite, pero yo lo que me interesa más de todo esto es transmitir tranquilidad a la población de que los medicamentos se administran de buenas formas. Errores hay siempre en medicina como en cualquier otra actividad humana, pero nosotros estamos muy tranquilos de la medicación que se está administrando, de cómo se está administrando, y la mayor parte de las farmacias hospitalarias están en trámites de habilitación. Aparte, el Ministerio funciona como policía sanitaria en nuestro país. Son muchas las inspecciones que deben realizar, no solo las farmacias. A nivel inspectivo, los recursos humanos, el personal es suficiente para realizar toda esta tarea que debe ser bastante engorrosa. Sí, esta administración se ha preocupado por modificar las maneras de hacer inspecciones, no solo a la farmacia, sino a otros sectores de lo que son los ámbitos hospitalarios. Se tiene que responsabilizar los directores técnicos de la institución de cómo funcionan y nosotros hacer controles aleatorios. No tenemos que estar persiguiendo día a día de cómo está cada sector de cada institución, sino que hoy también se presentó en el Ministerio un nuevo manejo de las habilitaciones
que va a ser por vía web y va a ser con firma de un director técnico responsable. Nos parece que le da dinamismo. Le da dinamismo y se pierde aquello de que estar como policías inspeccionando cada rincón. Bueno, están las normas de cómo se tiene que hacer una farmacia, cómo se tiene que hacer una sala de partos, y el que lo hace se responsabiliza. Y nosotros, si nos parece, vamos a ir a visitarlos si hay alguna cosa que nos parezca que está mal, pero no esa inspección metro a metro, segundo a segundo, que nos parece que eso ya es una política antigua, que no es de esta época, cuando por vía de la informática podemos llegar a muchos más lados que con la presencia de una persona vigilante. Perfecto, doctor. Por el día de hoy le agradecemos su presencia aquí en los estudios de BTV Noticias. Ha sido un gusto. Teníamos entonces la palabra en entrevista con el subsecretario de Salud, Jorge Kian. Es momento de una pausa en BTV Noticias. En instantes se regresa Juan Pablo Taibo para brindarnos el capítulo deportivo. Ya venimos.